mañana le damos gracias por sus misericordias nuevas cada mañana, porque dice su palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Por eso en esta hora, Padre Celestial, le pido de su gracia, de su favor, para que usted, Señor, nos dé gracia para hablar su palabra. Sujetamos nuestra mente, pensamientos, modo de pensar, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y solamente su palabra que usted nos ha dado cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado, y así como a sus hijos, así como a los siervos, siervas, pastores que usted, Señor Jesús, levantó por su gracia y misericordia bajo esta cobertura. Que usted sea glorificado en todo tiempo, en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, pues hoy quiere hablarnos sobre todo, dice, cumpliendo el deber con regocijo. Cumpliendo el deber con regocijo, ¿verdad? Sabemos que nuestro Dios es un Dios que le agrada que busquemos y sirvamos a Dios con regocijo, con amor, pero sobre todo con un buen corazón de agradecimiento, con un buen corazón de gratitud, con un buen corazón de vivir para Él siempre. Entonces, siempre va a haber un gozo, una alegría, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos a Dios por amor, siempre habrá una alegría después de buscarlo, después de servirle, pero no solamente eso, habrá una satisfacción de que nuestra relación con Dios cada día debe estar en gozo, debe estar nosotros hacia nuestro Dios en humillación y en humildad, cumpliendo nuestro deber, cumpliendo la asignación que Dios nos ha dado, cumpliendo el deber que nos ha llamado a hacer, cumpliendo la visión, pero sobre todo hacer su voluntad. Y sabemos que hacer su voluntad pues no es nada más en un momento que estoy bien, o en un momento que no haya pruebas o no hay luchas, no, es todos los días. Cuando hay pruebas y luchas es cuando más debo de buscarlo. Sabemos que Dios está siempre en este momento. Nosotros estamos sirviendo allá en el Salto, Jalisco. El pastor Juan y pastora Sandra acabaron de servir, y sabemos que pues allá en el Buen Pastor están sirviendo ahorita y en la tarde, y allá la iglesia cristiana, el Fuerte de Jacob Remanente Fiel en México, está en la tarde por predicar, y pues los de España y los de Perú, y pues le pedimos a Dios que Él siga fortaleciendo cada ministerio, cada llamado. Sabemos que el Señor ve corazones, porque el Señor le importa un corazón agradecido, y por eso nosotros siempre debemos estar regocijados, contentos, porque Dios no nos obliga a la fuerza, Dios es por amor, y nosotros siempre hemos enseñado a la iglesia a buscar a Dios por amor, a buscar a Dios por voluntad propia, porque Dios te dio un libre albedrío para escoger la bendición o escoger la maldición, para escoger la vida eterna o escoger el infierno, porque Dios es un caballero. Y entonces estamos cumpliendo siempre el deber con nuestro Dios. Por eso el tema de hoy, la predicación de hoy, dice cumpliendo el deber con regocijo, o sea, con alegría, con gozo, no con tristeza, diezmando, ofrendando, dando primicias con gozo, con regocijo, voluntariamente, por ese inmenso agradecimiento, por ese inmenso amor que Dios nos ha respondido y nos ha previsto. Y por eso dice la palabra que vamos a ver hoy. Y pues Dios siempre nos está hablando, y hoy nos sigue hablando acerca de lo que Dios hizo con su pueblo, usando en este caso a su siervo Nehemías, ¿verdad? Vamos a ver cómo él cumplía el deber con regocijo, ¿verdad? O sea, no se quejaba, ¿no? No decía, ¿por qué ahora también? No, él tenía un agradecimiento de agradecerle. El hecho de que estemos respirando, el hecho de que estemos viendo, el hecho de que estemos mirando, el hecho de que tengas un pan para tu boca, un vestido para tu vestirte, y respirar y ver y descansar, esa es una bendición muy grande que muy pocos valoran y aprecian.
y dan gracias a Dios. Porque ¿cuántos no están enfermos, verdad? ¿Cuántos no se pueden levantar de una cama? ¿Cuántos están en una silla de ruedas? ¿O cuántos están en una cárcel? ¿Y cuántos están en el hospital? Entonces, si nosotros podemos mirar, podemos respirar, podemos caminar, podemos tener un techo, podemos tener alimento para comer, es lo más que suficiente y salud de darle gracias a Dios grandemente. Porque ¿cuántos no quisieran salud? ¿Cuántos no quisieran un pedazo de comida? ¿Cuántos no quisieran un vestido? Entonces, tenemos que ser agradecidos y servirle a Dios por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hace en tu familia. Y pareciera que tú no ves eso, pareciera que no sucede, pero Dios está trabajando en la vida de cada hijo, en cada hija. Dios está trabajando en las congregaciones. Pareciera que no llega gente, pareciera que no crece, pareciera que no sucede nada. Pues hoy te quiere decir el Señor que Él está trabajando y Él está obrando, porque Él nos sigue preparando, porque Él nos sigue probando, pero más que probando nos sigue llevando a su propósito, a ver si somos fieles, y Él está probando la prueba de la fidelidad, como ha estado hablando. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, pero ahora vamos a ver la palabra de Dios en Nehemías capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12, versículo del 44 al 47, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 12, versículo del 44 al 47, ¿sí? Nehemías capítulo 12, versículo del 44 al 47. Dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 12, versículo del 44 al 47. Nehemías capítulo 12, versículo del 44 al 47. Proporciones para sacerdotes y levitas, ¿sí? Así dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros y de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger con ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios. ¿Qué dice? Y habían cumplido el servicio de su Dios, el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y acción de gracias a Dios. ¿Te das cuenta? Dice la palabra, y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimento a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Si te das cuenta, nos está hablando esta palabra, la palabra de Dios, en Nehemías capítulo 12, versículo del 44 al 47. Nos está hablando de cómo cumplían el deber, el servicio a Dios, cómo cumplían el servicio a Dios, ¿verdad? Nos está hablando que con acción de gracias, ¿verdad? Dos cosas tremendas que nos está hablando la palabra de Dios, cómo lo hacían en el servicio a Dios, y cómo lo hacían con acción de gracias. Entonces, nosotros tenemos que cumplir nuestro deber dándole gracias a Dios porque nos ha permitido vivir un día más de vida. Nosotros debemos darle gracias a Dios porque nos ha permitido existir un día más. Le demos gracias a Dios por habernos tomado en cuenta para el servicio de su iglesia. Le debemos dar gracias a Dios que nos ha mantenido sanos,
de cualquier enfermedad. Le debemos dar gracias a Dios que Él se fijó en ti y se fijó en mí antes de que tú y yo naciéramos en el vientre de nuestra madre. Dios nos había apartado para su servicio. Dios nos había apartado para llevar las buenas nuevas de salvación, cosa que también muchos no han valorado y la iglesia no ha valorado, de cumplir el deber con regocijo de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde? En las plazas, en el Zócalo, en el periférico, en el parque, en la playa, en el rancho, en el pueblo, en la ciudad, en todo lugar. Y darle gracias a Dios porque ha sido un privilegio muy grande. Porque dice la palabra que los ángeles quisieran llevar las buenas nuevas de salvación, pero los ángeles no pueden llevar las buenas nuevas de salvación. Su asignación ha sido otra. Entonces ellos quisieran hacerlo, pero no pueden. Nosotros sí podemos llevar la palabra bendita de Dios, las perlas de Dios. Las perlas de Dios, porque la palabra de Dios son perlas preciosas. Por eso el Señor, cuando decía que cuando una persona le hablas 2 o 3 veces, ya no le des perlas a los cuerpos, porque las pueden pisotear. Entonces es un privilegio ser llamado por Dios a uno de los 5 ministerios que te ha llamado. Ha sido un privilegio de Dios que tú tienes que apreciar, que tú tienes que reconocer, que te lo ha dado Dios y que no te lo ha dado el hombre. Imagínate que haya sido tomado en cuenta entre 10,000, que haya sido tomado en cuenta entre toda la tierra y sobre todo de todas las naciones, aquí en Puebla, aquí en el Guadalajara, aquí en España, en Perú, por el momento, aquí en México. A ti y a mí te escogió mujer y varón para el ministerio pastoral, evangelístico, de ser maestro, profeta o apóstol, el que te ha llamado el Señor. Tú tienes que agradecer, cumplir el deber y la asignación y visión que Dios te dio para que tú lo hagas en la congregación que te permite el Señor tener. Pero no solamente ahí, sino todo el tiempo donde estés trabajando en tu trabajo secular. Entonces Dios quiere que tú aprecies y valores lo que Dios te ha dado y me ha dado, y que tú deseches toda mentira del enemigo. Dios no te llamó, Dios no está contigo, esa obra no crecerá. Pero sabemos que Dios de por sí desde un principio nos los enseñó, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios. Pero lo que nosotros no debemos de olvidar, que Dios quiere que hablemos su palabra, porque nosotros quiere el Señor que fuimos aprobados por Dios. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, estás agradando a Dios, estás siendo aprobado por Dios y Él te va a cuidar de tus enemigos. Porque ya cuando tú ya no hablas la palabra de Dios, ya estás hablando pues lo que ellos quieren escuchar, y por eso dices, todos salieron contentos, pero ¿de qué sirve si ya fuiste desaprobado del cielo, de Dios? Entonces, hay muchas iglesias que están llenas, pero de pecado, llenas de religión, llenas de entretenimientos y mezclas religiosas y paganas fiestas. ¿De qué sirve si viene Dios se quedan? Entonces, tú y yo tenemos que reconocer que la obra es de Dios, que el ministerio que Dios te entregó fue por gracia y Él te lo dio, y que Él te dio dones para edificar a los santos, para edificar el cuerpo de Dios, en el sentido de las varones y varonas y ministros y discípulos que Dios te ha entregado. Naturalmente que dentro de ellos habrá ovejas y habrá cabritos, y tú tienes que saber que la iglesia para Dios la va a edificar, Dios la va a crecer, Dios va a estar siempre viendo tu fidelidad primeramente a Él, porque como te digo, Dios respalda la obra, equipa la obra. En estos días le damos gracias a Dios porque Dios ha equipado su obra.
cosa que le hemos estado pidiendo y la seguirá equipando. Es un tiempo de equipamiento también. Estamos orando al Señor por el proyector para proyectar las alabanzas. Dios nos ha dado un púlpito portátil para la escuela de discipulado. Y Dios nos ha dado una bocina para predicar allá afuera, ¿verdad? Nos ha dado un micrófono. Este lunes vamos a ir por otras bases para predicar con un sabor sólida ya en la calle, porque el que teníamos ya caducó. Y un micrófono más, ¿verdad? Sabemos que así ya el Señor nos equipó con un piano y que ya no estamos esperando que mi esposa esté lista para empezar a tocarlo. Ya está pues Dios trabajando en eso. Entonces todo tiene su tiempo y Él va equipando, Él sabe la necesidad. Y le damos gracias a Dios por la sierva que Dios tocó el corazón para equipar esta obra, ¿verdad? Y ya sabemos que también es de lo que nosotros aportamos aquí, ¿verdad? Que diezmamos, ofrendamos, damos primicias, todo es para la obra de Dios. Entonces, de lo mucho que Dios nos ha dado, tenemos que sembrar, tenemos que agradecer al Señor, decirle: aquí están mis finanzas, guarda mis finanzas, y porque necesitamos ser agradecidos con Dios, de todo que nos da, el 10%. Entonces, de lo que tenemos que saber que no nos debemos de quejar, porque Dios conoce todo y te permite todo para que tú crezcas, madures, tengas una firmeza, seas aprobado por Dios, seas apto para el ministerio, seas llamado para edificar a los santos. A veces siempre debemos de entender que son procesos, que siempre Dios está permitiendo circunstancias difíciles, pero siempre es para tu madurez, siempre es para bien, nunca es para mal. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos y cumplir el deber con regocijo? ¿Verdad? Entonces, si todos están pasando pruebas y todos pasarán, imagínate, entonces el enemigo llega y metiéndote ideas para que te quejes. Es que es mucha carga servir a Dios. Y a veces el enemigo llega para decirte, y tú dices eso: es que no quiero servir a Dios. Es que estoy cansado, es que está muy lejos la congregación. Es que no tengo ganas de ir. Es que no me dan ganas ni deseos de pararme, de levantarme. Entonces, puras quejas. Y el Señor, y sabemos que las quejas son del infierno, porque nosotros no debemos de quejarnos jamás. Porque un verdadero guerrero, una verdadera guerrera, nunca se rinde ni se queja, ni anda buscando que le oren, en el sentido de que se acostumbre a que le oren. No, tiene que él tener una comunión íntima con Dios y pedirle a Dios fortaleza y fuerza y dirección. Entonces, vamos a leer lo que ya leímos, que está escrito en Nehemías capítulo 12, versículo del 44 al 47, donde dice que le servían con acción de gracias en el servicio de la iglesia, ¿sí? Entonces les servían con gozo, con alegría, ¿verdad? Entonces, aquí en la palabra de Dios estamos viendo en Nehemías capítulo 12, versículo del 44 al 47, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, ¿sí? Y vamos en el 45, Nehemías 12, 45, y habían cumplido el servicio de su Dios, y habían cumplido el servicio de su Dios, y habían cumplido el servicio de su Dios. Entonces, antes que todas las cosas, tenemos que cumplir el servicio de Dios, es decir, a todo el grupo de liderazgo que está en una congregación que Dios levantó y asignó, son los primeros que tienen que estar medio tiempo antes. Es decir, si empiezan a las 9 de la mañana, pues llegar 8:30. Si van el servicio empieza a las 10 de la mañana, tienen que llegar 9:30.
Y si el servicio empieza a las 6 de la tarde, tienen que llegar a las 5:30 de la tarde. Entonces, tenemos que primero entender que te llamó Dios y que me llamó Dios y que tenemos que cumplir con el servicio de Dios. Porque cuando un ministerio no es maduro y está pasando una prueba de un familiar que fallece, lo que hace es primero ir a cumplir allá en el funeral de su familiar o de quien sea, y después deja el servicio de Dios y después lo hace. Y Dios, el orden de Dios es que, por eso dice la palabra, deja que los muertos entierren a sus muertos. Primero es Dios, primero es el servicio de Dios. Si tú eres un levita que canta en el grupo de alabanza, o que tú eres un diácono que está recibiendo a la gente que llega nueva, a los que están en el servicio al servicio de Dios, sea diácono, sea levita, sea pastor, sea evangelista, maestro, pastor, apóstol, profeta, tienen que poner el ejemplo, llegar media hora antes y no llegar ya al último y primero llegan las ovejas o los hijos de Dios a la congregación y tú llegas al último. ¿Qué ejemplo das? ¿Qué testimonio damos? Entonces, el Señor quiere que cumplamos en el servicio de Dios. El cumplir en el servicio de Dios. Cumplir en el servicio de Dios significa dejar todo lo del mundo, todo lo que tus deseos, propósitos, anhelos, decisiones, tu carne, tu ego, crucificar e ir a hacer el servicio a Dios. Entonces hay momentos que tu autoridad, pastor, te convoca a ir a congregarte, te convoca a ir a estar en la velada de oración, te convoca para estar en la escuela dominical, te convoca para ir a hacer la labor evangelística y misionera, y pues tú debes ser líder el primero. Por eso eres un líder, porque Dios te escogió, te llamó, te dio apto para el ministerio, te probó, te procesó, y ahora el Señor quiere que quites toda justificación, toda excusa, toda pretexto, porque con Dios no se juega. Las cosas de Dios son sagradas en el sentido de ser fiel al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Entonces, cumplir en el servicio de Dios es que ante toda situación y adversidad, yo debo de hacer el servicio de Dios, debo de abrir la obra de Dios, debo de abrir las puertas de la iglesia, de la congregación, debo ayudar a barrer, a trapear, a acomodar las sillas en su lugar, a poner orden, y yo siendo el primero, ¿verdad? Pero tú tienes que hacerlo, porque si tú más adelante Dios te va a levantar como un pastor, necesitas sobre todo entender que hay un sacrificio muy grande en el servicio de Dios. Sacrificio es que si yo estoy pasando una prueba de salud, tengo que estar ahí. No decir, yo ya no voy. No, si estás pasando una prueba difícil en la cuestión económica, no por eso digas, es que no tengo para el camión, no voy a la iglesia. Un verdadero líder se esfuerza. Un verdadero líder nunca pone excusas, nunca pone pretextos, nunca pone justificaciones. Entonces, siempre en el camino de Dios quiere el Señor que sirvamos y que hagamos el servicio de Dios con ejemplo. Porque si no hay ejemplo, ¿cómo podemos nosotros hablarle al pueblo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos exhortar al pueblo de Dios si no hay ejemplo, si no hay orden? Entonces, Dios nos está llamando para permanecer firmes. Dios nos está llamando para creerle. Los tiempos son difíciles y más que hoy está en esa situación de que la gente no sabe a dónde ir. La iglesia ten por seguridad que Dios la va a llenar, que Dios va a seguir añadiendo. Naturalmente que de ahí Dios va a depurar quienes sí son de Él para el ministerio y quienes no, porque hay muchos que quieren servir a Dios, pero a su forma, a su manera, cuando quieren, como quieren y si pueden. No han entendido que para servir a Dios hay un horario
y una hora específica para ser discipulado. Hay una hora específica para buscar a Dios. Hay una hora específica para el evangelismo. Hay una hora específica para ir a ministrar, ir a visitar a los hermanos. Entonces todo es un orden. Y si tú eres un ministro desobediente, desordenado y rebelde, insujeto, y que no has entendido que si tu autoridad te dice de tal a tal hora, vamos al evangelismo. De tal hora a tal hora va a haber tú el discipulado. Y entonces dices, no, es que ya llegué tarde, es que voy a comer, es que eso es significado y síntoma que sigues pensando como un niño, como un inmaduro, como una persona que lleva tantos años el evangelio y nada más recibe bisteces, pero no comida sólida. Entonces Dios quiere que para que tú seas y estés en el servicio de Dios y seas apto para el servicio, tienes que tener disponibilidad, tienes que tener disciplina, pero sobre todo orden. Entonces, si tú no has diezmado, ¿cómo vas a hablarle a la congregación de que diezme si tú no lo has hecho? ¿Cómo quieres tú hablar de primicias a la congregación que Dios te ha dado si tú no das primicias? ¿Cómo puedes tú hablar de ofrendas, de dar ofrendas, si tú en la congregación que pastoreas no das ofrenda? ¿O cómo tú quieres hablar que el pueblo de Dios tiene que mantenerse trabajando? Fíjate, el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que predicaba, pero también hacía casa. Él alquilaba una casa. Pablo alquilaba una casa, es decir, rentaba una casa. Pero aparte de eso, de recibir a los hermanos y ministrarles y enseñarles la palabra y predicarles el evangelio del reino, él para su sustento tenía que estar trabajando haciendo casas de campañas. O sea, que él tenía un trabajo secular. Tú tienes que tener un trabajo secular. Entonces, hay muchos que no quieren trabajar, no quieren proveer. Y entonces, ¿cómo pueden hablar de proveer, de provisión? Si un varón tiene que ser el proveedor. Naturalmente estamos en tiempos diferentes donde el hombre y la mujer trabajan, pero hay un orden. O sea, el hombre tiene que llevar la batuta, el ejemplo. En el servicio a Dios igual. El hombre tiene que ir al frente. Y ya si los hijos por su edad no entienden, enseñarles poco a poco. Y si ellos no quieren servir en el momento, tú orar. O al revés, tu esposa se enfría, tú tienes que orar por ella. Entonces, pero no por eso dejar la obra de Dios o dejar de hacer el servicio de Dios, jamás. O porque ya no llegan todos los que llegaban a la congregación, o porque ya nomás llegan 2, o llegan 3, o llegan 5. No, tú tienes que seguir predicando la palabra de Dios, sirviendo a Dios. No porque ya nomás viste uno en la congregación, ahora ya no predico. Yo recuerdo las palabras de mi apóstol Gabriel Sánchez Velázquez. Él decía, con uno yo siempre serviré a Dios, esté uno o no haya nadie, o haya muchos o haya multitudes. Entonces, hoy quiere decir el Señor que tú cumplas el servicio con regocijo, con amor, no importando cuántos llegan, no importando cuántos son. Eso no te preocupes, eso lo hará Dios. Tú tienes que servir a Dios predicando las buenas nuevas de salvación. Entonces, vemos que cuando el apóstol Pablo andaba predicando, siempre él, pues en un tiempo anduvo con Bernabé y Tito y Timoteo, pero llegó un momento en que él estaba haciendo solo la obra de Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios de los Hechos dice que Pablo alquilaba una casa, rentaba una casa, no decía él y otros alquilaban, no. Entonces Dios siempre nos enseña que un ministerio fuerte y poderoso es aquel que se enseña a depender de Dios todo el tiempo y que siempre está su confianza en Dios. Así vayan a evangelizar y te acompañen varios, que es el anhelo de Dios. Pero si no ha llegado gente o llega gente desobediente que dice sí, después no va, tú debes de ser el ejemplo, porque Dios solamente busca a uno que se ponga en la brecha. Y cuando tú haces eso, pues el Señor se siente gozoso, porque a pesar de todo, tú le creíste a Dios como Nehemías.
¿verdad? Él permaneció firme edificando los muros de Jerusalén. Permaneció firme edificando la casa de Jehová. Permaneció firme en el que lo había llamado. Y tenía un plan de acción, un plan de trabajo. Tú tienes que tener un plan de trabajo. Tú tienes que esforzarte y yo en ser ordenados cada día más. Ordenado en todas las áreas. Ordenado en las finanzas. Porque hay muchos que están en desorden en las finanzas. Y luego, pues Dios quiere levantarlos, pero ellos no obedecen en las finanzas. Y cuando son discípulos, pues ellos dicen, no se necesitan finanzas, y no dan. Y ya por la misericordia de Dios, cuando llega el tiempo de ser ministerios, entonces se dan cuenta que no era lo que pensaban, ni lo que decían, ni lo que hacían, y lo que criticaban a sus pastores o a sus apóstoles. Porque una cosa es estar sentado siendo discípulo, y una cosa es ya ser un líder, estar al frente de batalla, estar al frente de la congregación, como pastor o pastora o apóstol o profeta. Entonces, en el amor del Señor, Dios nos está hablando de que tenemos que servir a Dios con regocijo, con alegría, con gozo, con agradecimiento, diciéndole gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Porque el servicio a Dios es el más grande, hermanos. El servicio a Dios no se compara con ningún trabajo en el mundo. El trabajo en la obra de Dios tiene mucha bendición. Porque estamos trabajando para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces dice aquí que cumplían en el servicio a Dios con regocijo. Servían a Dios con regocijo. En el 45, Nehemías 12:45. Y habían cumplido al servicio de su Dios. Y habían cumplido al servicio de su Dios. Y luego dice la palabra de Dios. En el Nehemías capítulo 12, versículo 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias. ¿Sí? Y alabanzas y acción de gracias. El máximo, uno de los agradecimientos al Señor es cantarle, es adorarle. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a adorarle y cantarle al Señor, Él le agrada, ¿sí? Y más si es sincero y de corazón, porque el agradecimiento debe ser siempre de corazón. Y el Señor hasta eso Él te pone el cántico, Él te pone las alabanzas. He escuchado, a mí me ha pasado también, que a veces estoy dormido y me pone el cántico de una alabanza en el espíritu. Y ya para que la cante, después que ya desperté de dormir, me levanto, me despierto y me pongo a cantar esa alabanza. Y así he escuchado también testimonios de varios levitas que Dios levantó para el cántico, para la adoración, para la alabanza a Dios, que les pone cántico nuevo en sueños. Y entonces o cierta composición para hacer una nueva alabanza. Entonces, cuando nosotros aprendemos a alabar a Dios en la prueba, en la lucha, como Pablo y Silas en la cárcel, pues ellos no se quejaron, fíjate, ahí está el ejemplo. Ellos estaban pasando una prueba muy difícil en la cárcel. Estaban en la cárcel, Pablo y Silas los habían aprendido y estaban en la cárcel. ¿Y tú crees que ellos estaban, qué es una cárcel? Pues es una pared, 3 paredes donde hay abarrotes de acero, y nomás están viendo de ahí que les llevan la comida, que pasa, pero no son libres. Y ellos estaban presos, pero no estaban tristes, fíjate. Hoy Dios te quiere decir que si tú estás pasando una prueba, un desierto, una lucha, una batalla, no será para toda tu vida, nada más será para un tiempo de prueba, un tiempo de alineamiento, un tiempo de madurez, un tiempo de paciencia, un tiempo de
de llevarte al carácter de Cristo, al corazón, que tengas un corazón de pastor conforme al corazón de Dios. Solamente eso. Entonces, si el Pablo y Silas en la cárcel, en lugar de entristecerse, en lugar de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, en la cárcel Silas y Pablo, que no lo hicieron, sino en lugar de llorar, ¿qué hicieron? Cantaron alabanza a Dios, adoraron al Señor, alabaron al Señor. Y entonces, dice que el Señor le agradó, y entonces el Señor envió un ángel que rompió las cadenas. Y ellos salieron libres, y hasta el alguacil que cuidaba la cárcel dijo, ay, ¿estos cómo se escaparon? ¿Verdad? Entonces, lo que nos está enseñando Dios en esta predicación es que tenemos que servir a Dios con regocijo, tenemos que servir a Dios con alegría, tenemos que servir a Dios porque Él es fiel, porque Él nos paga bien, pero que Él más que nos cuida, nos protege. Sus promesas son verdaderas, Él no miente, Él es real. Él no es como los políticos que te prometen y te dicen tal cosa y jamás te cumplen. Dios nunca se debe comparar con el hombre ni con la política, claro, pero Dios hoy te está diciendo que hay que esforzarnos en servir a Dios con alegría, en servir a Dios con gozo, y nunca renegando, nunca cuestionando, nunca quejándose, porque el Señor quiere que no te quejes. Entonces, y luego dice, y alabanzas y acción de gracias, y acción de gracias. Entonces, agradecer al Señor tiene mucho que ver en reconocer que todo lo que tenemos y que llegó a nuestras manos en finanzas o en provisión, ha sido Dios. Reconocer que todo lo que Dios equipó para la obra ha sido Dios. Lo que mencioné ha sido Dios y va a seguir equipando, porque Él sabe que se necesita en su obra de Dios, que hace falta para la obra de Dios. Naturalmente, Dios quiere tu corazón, ¿verdad? Pero también quiere que nos esforcemos en sembrar para la obra del ministerio. Estamos siempre buscando la dirección de Dios para ahora lo que toca. Ya tenemos el piano, ahora viene la guitarra, viene el bajo. Y aparte nos ha puesto el Señor en el corazón de tocarle de tocarle con arpa, tocarle con un saxofón, un violín. Y pues estamos pidiendo a Dios por esos instrumentos, así como Dios nos equipó hace muchos años, hace 8 años con el shofar, los 2 shofares. Entonces Dios ha venido equipando su iglesia conforme a su tiempo. También Él sabe que necesitamos ser preparados para tocar un instrumento. Y naturalmente cada uno tiene un llamado. Hay unos que les llamó Dios para tocar un instrumento y hay otro que le gusta tocar todos los instrumentos y lo logra hacer. Y aunque sabemos que está horas y horas después de servir en el servicio del Señor en su casa, todos los días Él está agarrando el piano, Él está agarrando la guitarra, Él está agarrando el bajo, la batería y está aprendiendo a tocar. ¿Quién le está enseñando? El Espíritu Santo. Porque aunque puedes ir a una escuela de música, pero si no tienes la unción ni el llamado para tocarle a Dios, pues no se va a dar, o el talento. Entonces, Dios sabe que esta iglesia se tiene que seguir equipando, porque el Señor la llamó como casa apostólica, donde se reúnen pastores, hijos espirituales, donde se van a seguir llevando en los aniversarios, o en los congresos, o en las reuniones que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También sabemos que necesitamos una propiedad exclusiva para Dios. Naturalmente uno quisiera que luego en el primer año no las dé. Y entonces nosotros debemos de saber esperar. En el servicio de Dios es saber esperar. Para servir y para equiparla y para todo es saber esperar en Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, sabemos que nosotros
hay una parte que nos corresponde hacer y hay otra parte que le corresponde hacer al Señor. Siempre es así. El religioso todo se lo deja a Dios. Todo quiere que lo haga Dios, pero por eso Dios nos dio poder y autoridad. ¿Para qué crees que Dios te dio poder y autoridad? Dice Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Y en Lucas 10:19, porque Dios me ha dado potestad para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza enemigo y nada me dañará. Si te ha dado poder es porque hay cosas que tú tienes que hacer. Hay cosas que tú también tienes que delegar conforme al grupo de liderazgo. Yo siempre he estado pidiendo a Dios que nos traiga gente que ame la obra de Dios, que ame a Dios y que ponga la mirada y confianza a Dios. No importa que sean 3 o 2 o 4 o 5 o más. Lo que Dios quiere, un hombre que verdaderamente se comprometa con Dios, pero sobre todo sea fiel, porque varios quieren servir a Dios, pero no son fieles a Dios. No se comprometen con Dios. Me dice el Señor ahorita en el Espíritu que Dios quiere que en el servicio de Dios tú seas comprometido con Dios. Comprometido. ¿Qué es comprometido? Que tú sepas que Dios te llamó y tú hiciste un compromiso con Dios. Un compromiso con el Señor. Cuando en un matrimonio natural una mujer y un hombre se casan, le ponen un anillo. Ese anillo se llama de compromiso. De que van a ser el hombre y a la mujer fieles hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que los separe la muerte, según eso dicen. Pero nosotros, que Dios nos alcanza, debemos de ser agradecidos con acción de gracias de que Dios se fijó te marcó y te eligió para el ministerio. Ha sido Dios. Y eso tienes que grabártelo bien en tu mente para que tú sepas que Dios te llamó y que Él te levantó y que a Él le vas a entregar por cuentas. Pero sobre todo Dios quiere que tú seas comprometido. No hay comprometidos en la iglesia. Y más en este año 2022. Si de por sí había escasamente gente comprometida, fiel al Señor, en este 2022 se está viendo, se está probando la fidelidad a Dios y se está probando el compromiso que tú hiciste con Dios, que tú pastor o pastora hiciste con Dios, que tú hijo de Dios, hija de Dios hiciste con Dios, el compromiso de servir, el compromiso de congregarse, el compromiso de salir a evangelizar, el compromiso de estar en la brecha, orando, intercediendo, el compromiso de tener iniciativa para resolver problemas, el compromiso de estar diezmando, ofrendando, dando primicias, el compromiso de estar siempre dispuesto para hacer la obra de Dios. No es que ahorita no puedo, apóstol, hacer este trabajo que me dice, mejor mañana. No es que, apóstol, es que me salió esto, mejor luego lo dejamos el discipulado. O es que, apóstol, no me entregó bien el libro del discipulado. Me lo podía dar ahorita cuando estoy yo en el evangelismo. Y por eso Dios quiere que hagamos un plan de trabajo, que yo lo estoy haciendo y lo voy a terminar en esta semana, para estar trabajando en ese mismo sentir y sepamos cuando el pastor está ocupado en una actividad o el apóstol, y así no podemos interferir con las actividades. Pero dentro de eso Dios quiere compromiso, siervo. Si tú no tienes compromiso en nada, no servirás, porque la guerra que el enemigo ha aprendido también en este último tiempo es que la iglesia no tenga compromiso con Dios. Y así viene trabajando el enemigo en los jóvenes y señoritas que se van a casar. Ya no se quieren casar para no tener compromiso, hasta que la muerte los separe, sin nada más juntarse y ya, vivir en fornicación. Entonces ese es el plan del enemigo para destruir, que tú no tengas compromiso con Dios. Que lo busques cuando quieras, a la hora que quieras, si puedes, y como quieres, y hasta enojándote. Entonces, realmente no eres un hombre de compromiso. No eres un hombre que ames a Dios. Lo dice de palabra,
pero tu corazón está lejos. Entonces, compromiso. Compromiso en el servicio, compromiso en el discipulado, compromiso en el evangelismo, compromiso en la obra misionera, compromiso en apoyar a tus pastores, compromiso en ser escuderos para la obra de Dios, compromiso en estar diezmando, ofrendando, dando primicias, compromiso quiere el Señor en el servicio. Es decir, en el lugar que Dios te ha colocado, ahí está. Compromiso en la asignación que te dio, porque sales de un lugar y te vas a otro lugar, y así andas como rumbo sin dirección, buscando carnalidad. Es decir, ¿qué le complace a la carne? Ay, es que allá hay cuneros, es que allá está en una colonia que me agrada, es que allá hay sillas hasta acolchonadas, es que allá hay hasta... me van a traer en su carro el pastor. Esa gente es cómoda, esa gente no es de Dios, porque en primer lugar no ha entendido que su mirada y su compromiso es con Dios, y en el momento que el pastor no vaya a traerlo con su vehículo, ya no va. O en el momento que el hombre de Dios, he visto muchos que apenas inician el ministerio y fiesta tras fiesta, fiesta de cumpleaños, fiesta de baby shower, que le llaman, fiesta de que se juntaron todos, fiesta que otro cumpleaños, puro fiesta se la están llevando. Y el día que no hagan fiesta de regalar ropa, de regalar comida, se les va a vaciar ese lugar. Porque esos métodos del mundo, métodos carnales, y ese hombre se está moviendo por métodos carnales. No estoy diciendo que no hay que reunirse para en un momento determinado darle gracias a Dios de un año más y hacer un pequeño bocadillo. No hay que ser exagerado, no hay que ser religioso. Estoy hablando con gente entendida, porque Dios me trajo y me levantó para sacarte de Babilonia y sacarte de todas mezclas y religiones que están en la iglesia, y establecer el reino de Dios en tu vida, con la identidad de Dios. Entonces, un ministro con una identidad de Dios tiene compromiso con Dios, es lo que me está diciendo ahorita el Señor. Un varón, una varona, un ministro, una mujer de Dios, un hombre de Dios, con identidad de Dios, tiene compromiso. Porque si tú te das cuenta, dice la palabra de Dios que a Dios lo seguían, ¿por qué? Por la comida. Dios lo seguían, ¿por qué? Porque sabía que iba a ser un milagro, por una sanidad, o un milagro. Y después, esa gente pues no estaba. Por ejemplo, los 10 leprosos, los sanó Dios de lepra. Se fueron 9, nomás estaba uno. Y ese uno sabía que tenía que agradecer a Dios, y que dentro de ello el compromiso con Dios para que de tanto agradecimiento con Dios ahora lo pudiera usar para el ministerio. Si Dios te libertó, es para libertar a los demás. Si Dios te restauró, es para restaurar a los demás, y para ser un instrumento de bendición, un líder o un siervo, tú tienes que saber que el compromiso con Dios es todos los días. Primeramente, mantenerte en oración. Primeramente, mantenerte en oración doblando tu rodilla. Segundo, saber estar dispuesto para Dios, porque a veces, oye hermano, ¿puedes apoyar para hacer este evangelismo? No, es que hoy no puedo, apóstol, hoy tengo que trabajar, hoy tengo que hacer esto. Eso no sirve para el ministerio. Entonces nunca van a ser levantados, porque no quieren compromiso con Dios. Quieren ser usados por Dios, pero no se dejan quebrantar, no se dejan humillar delante de Dios, no se dejan moldear, no se dejan discipular. Todo lo cuestionan, todo lo razonan. Y por eso esa gente no puede ser apta para el ministerio, porque para que Dios te use necesitas ser comprometido con Dios, porque Dios quiere de compromiso. Entonces, aquí vemos que cumplir el deber con regocijo, y yo le añadiría cumplir el deber con regocijo y compromiso a Dios, ¿sí? Entonces,
vamos a descifrar lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, los recursos de la obra deben ser administrados por personas sabias, ¿sí? Naturalmente que eso debe ser siempre, los recursos de la obra deben ser administrados por personas sabias, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en la obra hay al varón, a la esposa del pastor o a la pastora, en caso de que haya levantado. La mujer a veces está más cuidadosa con las cosas de Dios o más ministradora. No todas las mujeres ministran bien, hay unas que no. Y aunque hayan estudiado una licenciatura en administración, una licenciatura en finanzas o en contaduría, yo he conocido muchas hermanas que son profesionistas de esa carrera y no ministran. Pareciera que tenían que hacerlo mejor que los que no estudiaron. Yo he conocido gente que no fue a ninguna escuela y ministra bien sus finanzas. Entonces, si tú tienes una compañera que ministra bien tus finanzas, dale gloria a Dios. Yo he visto administrar muchos siervos, administrarlos, me dicen, no, es que mi esposa no gasta bien el dinero, le doy de quincena y luego ya me está pidiendo de más. Entonces es como una gotera, no es una edificadora, no es una ayuda idónea. Pero lo que trata Dios de decirnos es que las finanzas de la obra de Dios debe estar en una gente que tema a Dios, que tenga compromiso con Dios, que sea fiel a Dios y que sea responsable. Porque las cuentas se van a entregar a Dios. Es decir, que se inviertan en la obra de Dios. Ahora, los recursos de la obra ya vemos que deben ser administrados por personas sabias, ¿verdad? En el 12:44, ¿verdad? Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros y de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el pueblo de Dios realizó los pasos necesarios a fin de garantizar la provisión de los que administraban en el templo. En esto, la capacidad administrativa de Nehemías se hace evidente en los siguientes aspectos. Fueron puestos varones, si te das cuenta, ¿verdad? Y luego vemos que este es en la versión reina, ¿cómo se llama? Dios habla hoy, fueron puestos varones. Y en la versión Reina Valera 1909 dice, utiliza el término superintendentes. En la versión Reina Valera 1909. Un precepto básico de la organización es poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, ¿sí? Nehemías se destaca como un líder eficaz al designar a las personas correctas para el desempeño de la delicada labor de administrar las cámaras y los tesoros del ministerio del templo. Y contextualizando este suceso, diremos que la iglesia local, ¿sí? La iglesia local debe tomar muy en cuenta la opinión del pastor en el momento de elegir a los oficiales. Desde luego, tampoco se trata de tener líderes obsoletos que violenten nuestro sistema de gobierno congregacional y representativo. Siempre será recomendable a la hora de elegir el liderazgo de la iglesia local, se realice todo con espíritu de oración y consulta a Dios para que los ponga. Los oficiales de las congregaciones se constituyen en colaboradores del pastor, por lo tanto, deben adoptar su visión, entenderla y apoyarla en todo momento. Fíjate, por lo tanto deben adoptar su visión, entenderla y apoyarla en todo momento. Entonces, sabemos que deben adoptar su visión, la visión que Dios le dio al apóstol. Los pastores deben de tener la misma visión, entender la misma visión y apoyar la misma visión, ¿sí? Entonces es algo fundamental y es un fundamento que debe de haber, ¿sí? En el sentido de que Dios le dio una asignación
y una visión al apóstol. Y entonces los pastores deben tener esa misma visión. Deben entenderla, comprenderla y hacerla junto con el apóstol para estar en el mismo acuerdo y en la misma visión. Porque donde hay dos visiones no puede existir unidad, ¿verdad? Por eso el apóstol nos enseñó, nuestro Dios a través de nuestro apóstol Gabriel, donde hay dos visiones, tarde o temprano habrá división. Entonces, Dios nos ha dado hijos espirituales que hemos discipulado y Dios nos ha mandado a ungirlos para pastores. Y esos son los hijos espirituales que Dios nos trajo y que están pastoreando y que están obedeciendo y que están bajo la visión y el manto que Dios nos dio. Pero ahí también Dios nos ha traído gente que no nació en el sentido de en estar congregado en la iglesia, y lo trajo para darle la visión que Dios nos dio. Son hijos, podemos decir, que no nacieron desde cero con el apóstol, sino que traían otra doctrina, otra enseñanza, y al traerlos a la iglesia pues se les tuvo que adoptar y dejarles y enseñar para poder ser hijos. Y entonces por eso sabemos que hay unos que avanzan más y unos que avanzan menos, pero sobre todo es que tener la misma visión. Por eso en esto Dios me ha dado, y mi esposa nos ha dado Dios el entendimiento profundo de que en la restauración de todas las cosas, y como debe ser y debe estar, es que se debe de restaurar la exaltación toda a Jesucristo. Fíjate, restaurar la exaltación y glorificación solamente a Jesucristo. Porque en este tiempo he visto que la mayoría que he visto, no estoy juzgando porque no me corresponde juzgar, le corresponderá a Dios en su momento a ellos. Que hay muchos apóstoles que, si su iglesia se llama Príncipe de Paz, la de sus hijos, todas las congregaciones de sus hijos también se van a llamar Príncipe de Paz. Entonces, no hay libertad para ejercer su llamado, no hay libertad para que ellos puedan moverse como Dios quiere. Y entonces es exaltado solamente el nombre del ministerio o de la iglesia que le dio el apóstol. Y los hijos todos, las iglesias, sus congregaciones que abren, también se tienen que llamar como la iglesia que Dios le dio al apóstol. Y entonces se corrompe que todos son propiedad de Cristo, y que todas las iglesias son de Cristo y todas las almas son de Cristo. Hace muchos años nosotros pasamos por ese proceso y entendimos que entonces ya el pastor ya lo ven como un trabajador de la obra que Dios le entregó al apóstol, como un esclavo de ellos. Y eso ya no es libertad, ya es manipulación y control. Aunque se tiene que tener la misma visión y diezmar y ofrendar, debe haber libertad para ejercer el ministerio. Entonces con nosotros, en esta casa apostólica profética de la Iglesia Cristiana, el León de la Tribu de Judá Internacional, Dios nos ha llamado a restaurar eso, en el sentido de que si tenemos un hijo espiritual que le dio el nombre de su llamado y a su ministerio, por ejemplo, el Sol de Justicia, pues así le decimos que el pastorado, él y su esposa, se va a llamar la Iglesia Cristiana el Sol de Justicia. No le imponemos de que a fuerza tiene que llamarse Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional. No, porque aquí el nombre, aquí el que es exaltado es Jesucristo, no el hombre, no el nombre del ministerio del apóstol. Entonces, tenemos que entender eso, ¿sí? Y por eso, pues, si se dan cuenta, como he estado mencionando, la gloria es del Señor.
En el Salto Jalisco está la iglesia cristiana Espíritu Santo, porque así Dios le dio el nombre a sus siervos que llamó y levantó y ungió, el pastor Juan, el pastor Sandra. En Perú está la iglesia cristiana Shalom. En España la iglesia cristiana Nueva Jerusalén. Aquí en el sur de Puebla la iglesia cristiana Buen Pastor. Y en México la iglesia que inicia, la iglesia cristiana Puerta de Jacob, Remanente Fiel Internacional. Entonces, y otras que se van a abrir. Entonces, lo que nos está diciendo Dios y que te está dando a entender que si tú ves y mira, muchos apóstolos se han corrompido en ese sentido. El nombre de su ministerio es exaltado y todo lo de sus hijos tiene que ser igual que el nombre del apóstol, la iglesia. Y realmente eso no es la restauración. Pero Dios nos llamó a la restauración de todas las cosas, y esa parte Dios nos las ha comisionado para hacer esa restauración. Entonces, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para ejercer tu ministerio. Entonces, y para exaltar solamente el nombre de Jesucristo, para darle gloria y honra solamente al nombre de Jesucristo, porque el dueño de todo es Cristo. Y hemos visto que muchos dicen, yo soy el fundador, así dicen en muchos, cuando he ido o he estado así en eventos, esta iglesia yo la fundé, esta iglesia la fundó mi papá. Pero entonces, y ellos dicen, es que esta iglesia yo la fui a dar de alta en gobernación y por lo tanto los papeles están a nombre de mi familia, o están a nombre, tienen este nombre pero ¿quién está ahí? El que fue a darla de alta. Le dan la gloria al hombre y dicen, y le usurpan el lugar del Espíritu Santo, diciendo que ellos fundaron esa congregación, cuando eso es torcido absolutamente. El que fundó la iglesia fue el Espíritu Santo, fue Jesucristo, fue Jehová de los ejércitos, porque Él es el que murió para que tú y yo fuéramos salvos y formara Él su novia, que es la iglesia. Entonces el fundador es el Espíritu Santo de la congregación. El fundador de la congregación o de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y así hay muchas cosas torcidas. Y por eso Dios nos trajo a restaurar su iglesia, de que toda la gloria y honra y exaltación solamente es para Jesucristo. Entonces, en esta cobertura apostólica profética, a todos los pastores, por eso hay esa libertad. Y todo el siervo o sierva que va a seguir levantando, porque el Señor me ha hablado de que va a seguir levantando y abriendo más obras. Eso lo dice el Señor y me lo ha dicho, y aunque el hombre no quiera, ese es su problema, porque no nos levantó Dios, ni estamos agradando al hombre, estamos agradando a Dios porque Él nos llamó. Y entonces, esos hijos saben que el nombre de su ministerio que les dé se va a elevar, es así se va a abrir la obra, ese matrimonio que tiene llamado pastoral. Entonces, esa es una forma de hacer el servicio a Dios como Dios quiere también, y de restaurar su iglesia como Dios quiere conforme a la palabra. Entonces, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no hay intereses humanos, ¿verdad? No hay intereses egoístas. Entonces, pero sí tener la misma visión. Aunque están en diferentes lugares, tenemos la misma visión. Restaurar la iglesia a su diseño original, de acuerdo a Hechos 3:21 y de acuerdo a Efesios 1:10, todas las cosas en Cristo. Entonces, ya vimos que hay que tener la misma visión, entendimiento y trabajar en equipo. En este caso, le pido a los pastores con nosotros, que Dios nos ha escogido como apóstoles para seguir trabajando. Los oficiales de las congregaciones constituyen los colaboradores del pastor. Por ejemplo, deben de adoptar la visión, entenderla y apoyarla. En prerrogativa del pastor designado a algunos colaboradores, respetando siempre nuestros preceptos constitucionales. Si cada uno se ubica en el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo, la iglesia marchará de una forma eficaz, así que cumplirá su razón de existir en esta tierra, la proclamación del Evangelio. Entonces, los ministerios responsables deben de ser reconocidos. Los ministerios responsables deben ser reconocidos, como vemos en Nehemías 12:44 y 46. Los ministros fieles
producen gozo en el pueblo, que está en el versículo 44. Entonces, ¿te das cuenta de la palabra que nos trajo Dios hoy? Cumplir el deber del Señor con regocijo y con compromiso. Compromiso, iglesia. Dios quiere compromiso. Así es que esta palabra te despierte, esta palabra te sacuda, esta palabra te meta al propósito y a la visión que el Señor te dio, que estás bajo manto apostólico y tienes que tú, por amor, estar en el mismo sentir, pensar y en orden cada día y servirle con excelencia.